Y hoy está con nosotros nuestro doc invitado, Pedro Pablo Díaz. Bienvenido nuevamente al Café de la Mañana y hablar de este tema que nos interesa a todos. De hecho, extra cámaras estábamos hablando, bueno, pero venga, yo como orino, yo orino así, a veces así, en ocasiones me ha salido de esta manera y uno dice, ¿será bueno, será malo, estoy haciéndolo bien o no? Y hay mil preguntas que se nos dan frente precisamente a la orina. Así es, muchas gracias, qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, este es un test de colores bien interesante para poder aclarar cuál es la condición normal y cuándo es la condición patológica de la orina. En esencia, la orina debe ser un filtrado glomerular del riñón, donde nos dice cómo está nuestro proceso de inflamación o infección a nivel urinario. En esencia, el color característico de la orina debe oscilar entre este y este, que es la normalidad, es claridad. Ahí simplemente hay filtrado de algunos elementos que es del plasma y esa es la normalidad. De aquí en adelante ya hay enfermedad y hay que entender y saber nosotros mismos, conocer, observar y saber qué es lo que está pasando con nuestra orina. Muy bien, entonces acá estamos hablando de un tipo de orina que es relativamente normal. No sé si este color, la verdad que muy pocas veces lo he conseguido, pero es ¿por qué? ¿Por qué es tan clara? Bueno, es para aquellos que toman mucha agua. Literalmente depende del grado de hidratación. Nuestro mejor test de saber cómo estamos hidratados es observar nuestra orina. Y si logramos llegar a que la orina sea muy clara o ligeramente amarilla, esa es la normalidad. De aquí para acá ya nos habla de deshidratación o de algún proceso de enfermedad donde tenemos que intervenir y saber qué es lo que está pasando. Doc, pasa que muchas personas dicen, es que si yo orino mucho y eso que casi no tomo agua, ahora imagínese si tomo mucha agua, o sea, voy a estar en el baño cada media hora, ¿cada cuánto? Empecemos por ahí, debo estar yo en el baño haciendo chichi, digamos que puede ser anormal si voy, no sé, mucho tiempo, muchas veces al día si no estoy tomando suficiente agua o suficientes líquidos. Ok. Lo normal es tener una evacuación promedio dependiendo de la cantidad de líquido que tomemos. Normalmente uno debe ir entre 2 o 3 veces en la mañana, 2 o 3 veces en la tarde y hasta 1 o 2 veces en la noche, según el grado de hidratación que se tenga. Pero también ahí comienza a jugar otros procesos como es las infecciones urinarias. Cuando hay procesos de infecciones urinarias hay un síntoma que se llama la poliuria o la polaquiuria, que es el aumento o la necesidad de estar orinando muy frecuentemente en una cantidad regular, pero más veces de lo normal. Eso ya nos habla de que algo puede estar sucediendo y que nuestra orina puede estar en algún proceso de infección o alguna patología. Y de ahí ya vamos a hablar al final qué tipo de infecciones se puede también identificar a través de este examen de orina, porque llegan también tipos como la de cistitis, que también comienza uno a orinar como en tipo goteo y que arde y que molestia bastante, pero eso, bueno, ya lo hablaremos al final. Ese tercer color, ¿qué nos puede llegar a dar a entender? Bueno, en la medida que se va intensificando, en la medida que va cambiando la intensidad del color, nos va hablando, como les decía, de hidratación, del grado de hidratación. Okay. Pero a medida que va cambiando la intensidad del color, también es importante observar la textura de la orina, qué tan turbia se puede estar colocando. Entonces, en la medida que va cambiando el color, puede estar también produciendo un sedimento que ya es claro, ya se puede evidenciar en la orina y nos habla de que ya el proceso de filtración o la vejiga está teniendo un proceso de sufrimiento y nos va manifestando en el color y en la textura de la orina. Y lo otro, indudablemente, es el olor, ¿no? Es otra cosa que tenemos que observar porque la orina tiene un olor sui generis. Entre más hidratación, el olor es menos intenso, pero tiene un olor característico. Pero cuando el olor ya cambia hacia un olor a urea, un olor a fuerte o un olor a fétido, ya tenemos que estar pendientes de qué es lo que está pasando con la orina y qué tenemos que hacer. Ahora, Doc, digamos que hay ciertas enfermedades que no tienen que ver o que no están relacionadas directamente con el riñón, pero que sí lo pueden afectar. Hablemos de las personas que son diabéticas. De hecho, recuerdo a mi abuela, que en paz descanse, que ella tenía problemas de diabetes y digamos que el olor de su orina era bastante fuerte, sí. Era diferente. Fétido, sí, es claro. Y mira que en este tema de la diabetes, históricamente tiene mucho que ver con la orina. Los médicos, en el inicio de la medicina, los médicos tenían que probar la orina, probar una gota de orina para saber el olor
y el ¿Eso hace sabor. cuántos años fue? Bueno, estaba hablando de la historia de la medicina. En serio, eso ya no Para se que da. valoren la labor de los médicos, valórenla. Además que en realidad, perdón, para eso, para muchos exámenes más las personas que tienen que realizarlos, pues la verdad que valentía. Es un proceso de aprendizaje. Pero era entender el sabor. El Exacto. sabor dulce de la orina era característico y casi que se hacía el diagnóstico con la orina. Estamos hablando de la historia de medicina. Gracias. Pero hoy por hoy el riñón es uno de los órganos que más sufre con la diabetes, porque hay una degeneración crónica y comienza a haber un cambio en el filtrado de la orina. Entonces ya no es una orina transparente y no es solamente los elementos normales, sino comienza a haber proteína en la orina. Y eso hace que haya un cambio importante en el color y que haya un cambio importantísimo en el olor. Ese olor que tú dices, fétido, fuerte, característico del diabético y también es un hallazgo importante. Doc, ¿en qué momento encendemos alarmas? Porque yo creería que hasta aquí podría decirse que es normal que uno pueda llegar a entender los colores de la orina cuando uno también conoce su cuerpo y dice, no, si está en este color, uno dice, me está faltando tomar mucho más agua, estoy deshidratada y demás. Pero de aquí para allá, yo diría, bueno, me puedo ir asustando por esos tipos de colores. Sí, claramente. Amarillo ligero, amarillo turbio es amarillo. Sí. Pero cuando comienza la orina a tener un color colombiana, rosado, rojizo, ya me está hablando de que hay cambios, que puede haber sangre en la orina o hematuria. Claro. Y eso ya me tiene que abrir mis alarmas para saber qué está pasando. O un color más oscuro puede estar relacionado con patologías de vesícula biliar o bilis, que eso hace que piensen que puede haber un problema de obstrucción de las vías biliares o una hepatitis o un proceso hepático ya específico. Y la orina más amarilla, más naranjadita, me puede estar hablando de que puede haber un cambio a nivel del sistema circulatorio, al sistema linfático, donde no se está haciendo bien el proceso de depuración. Nos pasa que muchas veces estamos atentos y digamos que tenemos ese chequeo anual, pero nos hacemos exclusivamente los exámenes de sangre para ver si nuestra tiroides está bien, para ver si tenemos problemas o no de azúcar en sangre, si tenemos problemas o no de hipertensión. Pero pocas veces pensamos en hacernos un examen de orina. ¿Cada cuánto debo hacerlo? ¿Cada cuánto debo estar como chequeando mis riñones para ver si están funcionando de manera adecuada? Bueno, obviamente en las personas jóvenes la incidencia de daño o alteración renal es menor, ¿no? Pero después de que hay ciertas fases como la entrada en la menopausia en las mujeres o después de los 45 años, los exámenes rutinarios son importantes. Y dentro de ellos la orina es un examen muy sencillo, muy económico, en cualquier momento lo puedo hacer y me está hablando de mi grado de hidratación, me está hablando de mi hígado, me está hablando de mi sistema urinario, me está hablando de mi sistema circulatorio, entonces es muy valioso. Y casi que la orina es una muestra patológica de lo que está sucediendo en mi cuerpo, entonces es muy importante con alguna frecuencia, cada 2 o 3 meses, tomar una muestra de este tipo. Que es el buenísimo. famoso aquí, el frasquito que lo tenemos cuando le dicen a uno, traigas el frasco de orina, lo marcamos y a través de eso vamos a analizarla. Pero Doc, aquí en pantalla digital tenemos el sistema urinario. Hablemos también de cómo se produce la orina, dónde va, qué es lo que se llena en nuestra vejiga. ¿Por qué? Porque hay veces, y de pronto en la adolescencia pasaba, o yo lo hago, de hecho a veces frecuentemente, que uno aguanta un poco la orina hasta ir a la casa, porque evito los baños públicos y uno dice, bueno, qué tan bueno, qué tan malo, dónde se me está recargando, que eso también puede llegar a ser un problema de incontinencia urinaria a futuro. Bien, mira, por los riñones pasan toda la volemia, o sea, por los dos riñones, riñón derecho y riñón izquierdo, Sí. pasa toda la sangre nuestra cada 6-5 minutos. Entonces, el riñón está testando, está mirando qué elementos hay en la sangre en ese momento. Y en la medida que va haciendo su proceso de filtración, que va eliminando los elementos que pueden cargar el sistema, hace que la circulación vuelva a mejorar y vuelva a limpiar. Es un sistema claro de depuración de nuestro sistema de orina. Ahora, los riñones recogen la orina, recogen la sangre, perdón, la filtran en los glomérulos, es un filtro realmente, y eso va a los cálices, que son la pelvis renal, y lleva a los ureteres, que son los canales que se encargan de llevar la orina a la vejiga.
La vejiga tiene la función de reservorio. En la vejiga es donde se guarda la orina para no tener un flujo constante y allí después cuando hay unos estímulos, porque la orina en la vejiga está recubierta por un músculo que se llama el detrusor y él es el que me avisa cuando la vejiga está llena y cuando tengo ganas de ir a orinar. Entonces, cuando la vejiga está llena, se activan los reflejos, el detrusor hace compresión y voy y tengo el reflejo de la orina y orino. Aquí tenemos una vejiga llena. Eso es una vejiga llena, exactamente. Y ya está la eliminación. Ahora, tú me preguntabas acerca de cuando uno aguanta la orina. Bueno, eso ya es el tema claro de los factores predisponentes que yo tengo que tener en cuenta para no llegar a tener enfermedades infecciosas a repetición. De los grandes mitos que hay es el no ir al baño en otros sitios por temor a tener una infección urinaria. Sí. Pues bien, eso es más mito que realidad. Porque ¿verdad? cada vez Muéstrate, que otra vez porque yo la verdad les voy a explicar claramente porque esto es historia propia de nuestras abuelas. No, pues claro, porque es que la verdad, aparte cuando no había baño, tanto de mujeres como hombres, pues los hombres hacen de pie, entonces sí. pues ciertas cosas y uno decía, yo ahí como que no hago, mejor ni entro. Bien, mira, cada vez que una dama va al baño y trata de no sentarse en la posición normal, entonces está de pie y sube un pie y se hace fuerza y tiene que hacer hace mil maromas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No está evacuando suficientemente la vejiga. Entonces está guardando orina. Y si eso lo hace en el día 3 o 4 veces, ese es el caldo de cultivo perfecto para que haya una infección urinaria. Dios santo. Para que la orina sea efectiva debe ser sentada en el baño con los pantalones hasta abajo porque a veces quedan en la mitad y eso hace que las piernas no tengan una apertura adecuada y tampoco hay una salida de orina adecuada. Y en esa manera y terminar de orinar completamente. Entonces es mucho más sensible para una infección urinaria sentarse inadecuadamente o no sentarse para ir al baño que evitar esos elementos. Obviamente hay que tener cuidado de unos básicos normas de higiene y de salud. Pero yo creo que ahorita, es ahorita uno tiene, digamos que la solución en sus manos y es que gracias al COVID uno anda siempre con alcohol. Sería pues fabuloso. poner el alcohol en todo alrededor de la taza, limpiar obviamente antes de poner uno que otro hay papelito dispositivos allí. que ya viene el bordecito del borde. Que ojalá no llegue problema. pronto a nuestro país. Sí. Porque esos los tienen como si fuera papel higiénico, pero son desechables y uno los saca, los pone y ahí se lo hace tranquilamente. Ahora, eso en cuanto al sentado, pero lo que decía respecto a aguantar la orina, eso sí son de las principales causas de infección urinaria a repetición. Estas damas que por esto mismo no van al baño o que están trabajando y se les olvida o que tienen... Sí, porque la mente es poderosa. Si uno le hace plazo, ahorita voy, se le quitan las ganas y quedó la vejiga llena. Perfecto. Y eso hace que la pared de la vejiga se inflame y eso es donde las bacterias vienen y se aumentan. Doc, ¿y qué pasa con estas personas, estas mujeres, sobre todo creo que pasa mucho a las mujeres que orinan de a poquitos, por ejemplo, que van muchas veces pero que lo que hacen es muy poco chichi, no abundante? Bueno, ya tendríamos que mirar con detenimiento si hay algún proceso patológico, una estrechez de la uretra que hace que haya suficiente deseo y voy y evacúo un poquito y otra vez se me va el deseo. Esto puede estar asociado a alteraciones del canal de la uretra o puede estar asociado a procesos de vejiga hiperactiva, neurogénica se llama. Entonces cada ratico y eso tampoco es normal. Pero eso es similar a cuando alguien tiene también, de hecho, cistitis. El síntoma es muy parecido. Los síntomas de la cistitis son orina poquita, goticas cada ratico, con sensación de ardor. Y el ardor es al final de la orina, no al principio, sino que orinan y quedan con esa sensación de ardor al final. Puede estar asociado a fiebre, a dolor lumbar, a cambios en el color, en el olor de la orina y a estados de incomodidad. Eso puede estar hablando de que la persona está sufriendo una cistitis. Vea, y claro, nosotros hablamos desde nuestro punto como mujer, se nos ha olvidado también hablar desde el punto como hombre. Los hombres
en los hombres también funciona esto de no aguantar, el de tener que hacer en ciertas medidas, el tema de los cálculos que también termina generando ese dolor específico a la hora de ir a hacer chichi. Es diferente, es muy diferente la anatomía del hombre y la mujer. La uretra en el hombre puede medir más o menos 8 o 10 centímetros, mientras que la uretra en la mujer puede medir 1,5, 2 o 3 centímetros. Entonces es muy fácilmente que migren bacterias de la zona vaginal y de la zona anal hacia la vejiga, y eso predispone a la infección. Porque te digo que en el 90% de los casos las infecciones urinarias son dadas por el Helicobacter pylori, el E. coli, que es la bacteria que vive dentro de la deposición y tiene funciones determinadas. Pero cuando migra a un sitio que no es donde debe estar, allí es donde comienza la infección. Doc, y no sé si el tema del sistema urinario en los hombres varía mucho en el de las mujeres, pero como ellos sí pueden hacer de pie, ¿qué tan recomendable es? Porque hay unos hombres que sí se sientan, no sé si deberían hacerlo sentados o está bien que lo sigan haciendo de pie. Mira, esto ya es un campo un poquito diferente porque es la próstata ya, ¿no? Hombres mayores de 45 años que comiencen a presentar sintomatología urinaria, es recomendable orinar sentados. ¿Por qué? Porque la vejiga va a estar un poquito más relajada, entonces va a poder haber una eliminación más efectiva de la orina. Pero pues puede ser una causa de infecciones urinarias en las personas mayores en los hombres. Pero las infecciones urinarias o la cistitis en el 90% ocurren en las mujeres. Y otra de las principales causas que tenemos que educar a nuestras niñas sobre todo es la manera de hacer el aseo, porque la falta de higiene es fundamental. Siempre la limpieza debe ser de adelante hacia atrás, porque si es al revés, se están trayendo las bacterias y tienden a producir infecciones. Igual pasa en las personas mayores o en los ancianos o en los diabéticos o en las personas que tienen alguna premorbilidad. Esta parte de la higiene es fundamental y tenemos que estar muy pendientes y ayudarles y orientarlos, que es un factor de infecciones urinarias. Lo importante es, ustedes ya escucharon al doc, poder estar chequeando su orina cada 4 meses. Es importante saber cómo está nuestra salud, no esperar a que la enfermedad toque a nuestra puerta para luego ahí sí reaccionar. Doc, ¿qué se nos queda en el tintero? Bueno, ahora es el tema del tratamiento. Normalmente una infección urinaria en la mayoría de los casos es por bacterias y allí el antibiótico indicado, estudiado por antibiograma, determinado por un médico es muy importante. Pero desde la medicina funcional, que es mi especialidad, no solamente es mirar la orina o la vejiga, es mirar cómo está el colon, que eso hace que haya inflamación también, y cómo puedo yo, antes de tratar la orina, ir a crear hábitos y tratamientos específicos en el paciente para que su intestino esté bien y para que la pelvis esté desinflamada. Y desde la medicina tradicional china es mucho más bonito porque ellos relacionan las emociones con las patologías. Y la vejiga y el riñón está muy asociado a miedos, a temores, a exceso de responsabilidad. Entonces es bien interesante cómo tomar un paciente, entender su psiquis, entender su sistema inmunológico, cómo está su digestión y qué tratamiento necesita. Es mucho más integral para evitar algo que es la infección a repetición, que es muy frecuente y eso es lo que es más dañino que una sola infección urinaria. Va más allá, muchas cosas hay que analizarlas porque el cuerpo habla, ¿no? A través de diferentes aspectos. Así que, doctor Pedro Pablo, redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Bueno, yo estoy como DR Pedro Pablo Díaz, allí me encuentran en Instagram, en Facebook. Lo vemos más activo, ¿no? Sí, estoy ahí tratando de incrementar un poco este conocimiento porque vale la pena entender, saber y saber que la función del cuerpo es lo más importante, no la enfermedad, es restablecer la función y allí la enfermedad comienza a eliminarse. Maravilloso, así que ya saben, a seguirlo, ya está apareciendo en pantalla para que ustedes puedan seguir al doctor Pedro Pablo Díaz. Pero vamos a recibir llamadas de nuestros televidentes. Norma, hola, buenos días. Aló, buenos días, Damaris. Buenos días, Norma, feliz día de San Valentín. Gracias, lo mismo para ustedes. Qué tema tan importante ese y que aprende uno bastante, porque cuando uno va al médico, pues como ellos tienen tiempo tan limitado, pues no le explican todo eso. Yo, por ejemplo, que tengo la vejiga caída, siempre permanezco con infecciones y cada rato me toca estarme tomando exámenes de orina por eso, por las infecciones de la vejiga caída. Pero de todas maneras
siempre tengo mucho cuidado de mirar la orina, qué color y todo. Cuando como ensalada de remolacha, sí sale la orina bien roja, pero entonces yo ya sé que es por eso, porque al otro día ya está normalita, pero sí siempre tengo mucha precaución con eso, estar mirando y tomándome exámenes de orina, porque la vejiga la tengo caída por los embarazos, y entonces eso siempre queda uno, y me da mucho miedo mandármela a operar, entonces por eso siempre tengo bastante precaución con eso. Qué chévere que nos hayas contado tu historia, Norma. Sí, es frecuente esto precisamente, ¿no? Los trastornos de la anatomía hay que tenerlos en cuenta como factores predisponentes también, pero no es solamente la cirugía, que cuando es indispensable hay que hacerlo como medida de recuperación, sino que es que tomar el ejercicio, tomar los ejercicios pélvicos, hacer los ejercicios de Kegel precisamente hacen que ayuden muchísimo, y sobre todo aquellas personas que quieren aplazar o no quieren hacer la cirugía, es una herramienta que realmente funciona y efectiva. Como siempre decimos aquí en el Café de la Mañana, consulte su médico experto, especialista, hágase los exámenes. Por acá lo que estamos recibiendo son varias lecciones y aspectos generales del tema de la orina, pero lo ideal es que usted siempre visite a su médico, así como lo hizo Norma. Doc, y ya para irnos a comerciales, ¿cree en el amor? Por supuesto, es el motor, es el estímulo, es lo que mueve el mundo. Tenemos que pensar más en amor, en dar, en entregar, en abrir nuestro espíritu hacia la energía de las otras personas, que eso es entregarse uno y fluye, eso simplemente Así que es fluir. hoy va a sorprender en el día de San Valentín. No soy muy fiel de estos días, yo prefiero amar todos los días, los 365 días, de una manera generosa y no solo un día. Bueno, pero hoy se vale un regalito. Sí, unas flores. Claro que sí. Ahora sí, un pequeño corte de comerciales, ya regresamos con más aquí en el Café de la Mañana. Arrechísimo, mano.